Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir. La verdad que para nosotros es un lujo estar en este espacio tan bonito, en este claustro. Hace poquito estuvimos con una exposición del 20 aniversario de la asociación y nos tratasteis también que volvemos. Así que, y volvemos a hablar de animación en este caso. Vamos a hablar de animación con una de nuestras grandes creadoras, una autora que se ha especializado en stop motion y nos va a contar su experiencia desde TikTok, desde sus comienzos hasta el momento actual, hasta hace un mes estuvo en en los Goya hablando de Chonchonguillo. Vamos a conocer todas las partes de cómo son los procesos, cómo se hace cómo convertir tu pasión en modo de vida y de muchas cosas más, todo lo importante de la vida. Lo hacemos con Sonia Estevez, fuerte aplauso para ella. Ahí está. Y vamos a ver un poquito, primero vamos a conocer a algún invitado más. Chonchonguillo.
Pero a ver, si queréis volver a verlo. Vale. Bueno, habéis visto un poquito, estas partes son las que no se suelen ver. Habitualmente, probablemente podéis encontrar el corto en algún sitio, ¿no? Ahora Movistar. Ahora El Movistar. episodio está en Movistar. Pues si tenéis Movistar, lo podéis ver ahí. Pero es más complicado que veáis un poquito cómo se hacen las cosas. Los resultados, bueno, estamos, entiendo, en un sitio en el que los procesos también son importantes. Entonces vamos a conocer primero, antes de llegar a Chonchonguilo, el resultado, vamos a conocer un poquito más a Sonia. En tu caso, Sonia, bueno, a pesar de que tu pasión es la animación, llegas tarde a este mundo. Sí. Desde que eras una niña que te gustaba ver Cristal Oscuro hasta que decidiste crear TikTok, hay un mundo enorme. Tú realmente empiezas con TikTok en un momento en que la gente se asienta, se deja de aventuras, se dedica a otras cosas y ese es el momento en que tú empiezas a desarrollar tu pasión, que es la animación. Pues sí, yo hago animación desde hace 10 años. Bueno, que me empecé a formar hace 10 años y 5 llevo con la productora. Monté la productora con 40 años, sí. Vengo de, en realidad, hice forestal y química ambiental. Bueno, por eso también ahora TICTAC, lo que sí que hacemos es desarrollar producciones sostenibles. Y bueno, una temporada que no tenía trabajo y demás, pues me fui a Barcelona a formarme en animación stop motion concretamente. Y después me he formado ya más online, porque claro, a estas edades uno ya tiene muchos gastos donde reside y quiere residir donde reside. Y bueno, también he estado formándome con Arman, no sé si os suena, de Wallace and Gromit, La Abeja Sound, pero tuve la suerte de que, bueno, suerte, va a sonar fatal, de que en pandemia empezaron a hacer cursos online, porque antes eran presenciales y bueno, ahora hay un híbrido, ¿no? Y puedes hacerlos online o presenciales, pero los hice online durante un año y pico. Bueno, estamos aquí en IDARTE Sí, y hace poquito realmente existen los módulos de animación. sí.
Claro, en 10 años que tú decides dedicarte a la animación, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo era la formación cuando tú empezabas? Y la visión que se tenía del mundo de la animación. Hombre, cuando yo empezaba, el mundo de la animación estaba empezando como a resurgir, porque ahora mismo, en estos 5 últimos años, la animación está, o sea, que ha levantado mucho, ¿no? La animación española, estoy hablando del Estado. Y bueno, y ahora es un súper momento para la animación, sí. También, bueno, por ayudas institucionales, porque han visto que el cine pues es una buena industria. Y el cine de animación en este caso, porque el de ficción ya estaba en su sitio, ¿no? El cine de animación en este caso es una de las industrias que más facturan en este país. Empiezas a hacer animación y también empiezas a montar tu propia productora, Tic Tac. Ujú. Claro, hacer animación es complicado. Llevar una empresa entiendo que tampoco es lo más sencillo del mundo, sobre todo cuando es algo de tu pasión. Quiero que hacer chorizo sea más sencillo que dedicar a la Sí, animación. sí, aunque criar el cerdo es muy complicado. Bueno, sí, en realidad ejerce de productora, directora, animadora y productora ejecutiva. También me he estado formando mucho en producción ejecutiva de animación para poder levantar mis propios proyectos, ¿no? Porque también TikTok hace bastante publicidad. Hacemos las dos cosas para poder mantenernos. Y bueno, sí, es muy complicado el gestionar una empresa, producir, salir a buscar financiación, estar en el estudio animando y sobre todo sacar tiempo para pues esto, generar proyectos nuevos, ¿no? O que no se hacen tampoco de un día para otro, sino que desarrollar un proyecto, esto es lo que es la producción, pero desarrollar un proyecto antes de empezar con una producción, porque esto ya es cuando ya tenemos una financiación levantada, es también un proceso muy costoso, porque tenemos que tener nuestro guión, confiar en él también, darle muchas vueltas por si acaso, hacer un plan de producción, que es cuánto nos va a costar y cuánto en tiempo también nos va a costar cada escena. En este caso, en la animación es complicado porque ya sabéis que no podemos estar tirando planos ni grabándolos, sino que tenemos que tener muy, muy claro qué plano queremos hacer. Y luego eso, tenemos que tener un plan de financiación, un presupuesto. Y en este caso, hoy por hoy también, en mi caso, tengo un plan de igualdad, pero también nos piden ya el plan de sostenibilidad para hacer un rodaje, que es lo que vamos a gestionar medioambientalmente hablando nuestra producción. Y luego viene la memoria, que es lo que más nos interesa, que aparte de nuestro guión tenemos que tener un buen desarrollo de personajes, ¿no? Eh, pero con un buen desarrollo de personajes me refiero a un buen desarrollo frente a un guión. Quiero decir que si nuestro guión va a funcionar súper bien con dos monigotes, esos monigotes son nuestros personajes, que va a tener un personaje un poco más elaborado porque el personaje es así, pues también con un buen diseño de personaje me refiero a eso, a que encaje muy bien con la historia. Y cómo lo vamos a hacer y la memoria de dirección, que hoy por hoy es lo que más nos piden. Ya si vamos a ir al Ministerio de Cultura con un proyecto, lo que más nos van a mirar es el dossier, cómo son nuestros personajes, cómo nuestra historia y por qué la queremos contar. Es muy importante desnudarnos ya hoy por hoy, antes funcionaban las cosas en el cine de otra manera, desnudarnos ya y decir por qué queremos hacer esa historia, sobre todo si es una historia personal, que normalmente la son, por algo que nos inquieta o que nos ha llamado la atención.
y bueno, me he liado ahí con Sí, eso. no pasa nada. Claro, hablabas antes de tiempo y dinero. Bai, Decía Iva Miñambres que la animación es cara en el sentido que es un dinero sostenido en el tiempo. sí, No es que se requieran grandes inversiones, sino que se requiere mucho tiempo de producción. eso Y es. eso implica que haya mucha gente pudiendo dedicar tiempo a hacerlo. Habéis podido ver un poco en el proceso, estamos hablando de stop motion, como cada frame es una fotografía, una posición diferente de cada uno de los personajes. Es decir, son fotos prácticamente que se van conduciendo. Eso es, en lugar de ser ilustraciones, dibujos o en 3D, es stop motion. Los movimientos es lo mismo, es animar, básicamente, pero lo hacemos foto a foto. O sea, hay una importante... o sea, es muy importante la figura de la dirección de fotografía. En este caso, que es física. Quiere decir que luego en 2D o en 3D iluminamos después, ¿no? O en 2D creo que es parte del proceso. Pero aquí es, antes de empezar cada plano, tiene que tener una luz X, que es más luz de cine. Y lo que diferencia el stop mo del 2D o el 3D es que es animación directa. No hay control Z. Por eso también los animadores de stop motion están muy valorados, porque no puedes meter un fotograma en medio, igual que hacemos en 2D o en 3D, o ponerte luego a animar las bocas. Haces el personaje y luego le pones la boca. No, aquí tiene que ir frame a frame todo seguido. O sea, si yo voy a andar mientras me explico con las manos, mientras estoy hablando, hay que hacerlo frame a frame, con lo que por cada plano te tienes que preparar muchísimo antes de hacerlo. Hacer con tu propio cuerpo esos movimientos o como habéis visto, esto se utiliza en 2D, en 3D y en Stomo, hacemos labs, que es grabar a alguien haciendo ese movimiento o buscar mucha información de referencia en internet, hoy por ahí que está. ¿Por qué? Porque yo si tengo que animar una medusa, de verdad que me da igual la técnica, tengo que saber cómo se mueve una medusa. Entonces igual me descargo un vídeo de una medusa y ahora ya en YouTube se puede hacer, lo voy mirando frame a frame para ver cómo se mueve, ¿no? Cuál es ese movimiento que tiene para poder medianamente imitarlo, porque luego también dependerá si mi medusa, el del carácter de mi medusa, si es más alegre o es una medusa cansada. ¿Vale? Hablabas antes, históricamente la animación ha tenido varios frentes en Euskadi. En Guipúzcoa, durante mucho tiempo, la figura de Juanma Berasamendi ha movido muchas producciones en Merlín, primero, Abraham, con Pedro Rivero, actualmente único en Bilbao, y en Gasteiz está la figura de Miriam Ballesteros, que sobre todo ha trabajado en series, en películas, unas producciones enfocadas con un claro componente comercial, en el mejor sentido de la palabra. Sí, sí. En el caso de Tic Tac, comentabas antes cómo partís de hacer producciones cortos y publicidad, pero enseguida empezáis a desarrollar proyectos propios que tengan más un contenido más independiente, que intente mostrar el por qué estás ahí. Dentro de esas producciones, la primera es Chonchonguillo, que hemos visto un poco el proceso y que es de hace 2 años ya, pero que ha tenido un recorrido inmenso. Ujú. ¿Cómo nace Chonchonguillo? Bueno, pues Chonchonguillo parte de es un proyecto muy personal mío, que habla sobre la libertad de la mujer en la sociedad actual y es un cortometraje muy, muy conceptual que lo que sí que Tic Tac es una cooperativa pequeña de iniciativa social y lo que sí que queríamos hacer desde el principio es contenido con una carga muy, muy social y que los cortos nos sirvan también como herramienta de trabajo. En este caso con Chonchonguillo sí que hacemos muchas charlas con mujeres y con Malcoa que pues estamos yendo ahora a colegios a hacer alguna actividad. Y bueno, Chonchonguillo habla también sobre el techo de cristal,
el género y el cuerpo. Y bueno, yo quería representarlo también porque desde pequeña en mi casa no ha habido una figura masculina. Entonces, yo me he criado con mujeres y he visto que han tenido siempre como una carga muy grande de trabajo en el sentido de ocuparse de todo, ¿no? Trabajar, educar, o sea, han hecho muchísimas cosas, han tenido un carro que arrastrar como muy grande. Entonces, vi un aforismo de Sánchez Ferlosio que decía que la marioneta, que una marioneta contra más cuerdas, más posibilidad de movimiento tiene. O sea, si le ponemos muchas cuerdas a la marioneta, pues se va a mover mejor. Cargándome un poco la idea romántica de que una marioneta, si le cortas las cuerdas, siempre hemos visto, le cortas las cuerdas a una marioneta que es libre, ¿no? Una marioneta, si le cortas las cuerdas, se cae. O sea, no se puede mover. Eso es un poco crítica también al sistema capitalista. Y bueno, decidí esto de una marioneta encerrada en un cuarto en el que le iban pasando cosas y se le iban poniendo más cuerdas. Pero claro, enfocado a esta historia con mi madre y con mi abuela, pues tenemos que tener cuidado porque pueden ser demasiadas. Y en este caso es una marioneta que se termina enredando, ¿no? Porque hemos cogido muchos. O sea, hay que saber equilibrar esas cuerdas. Una cosa que llama la atención, aquí vemos diferentes texturas, ambientes, paisajes. Claro, en las producciones tenéis que darle también una ambientación, Eso es. crear un universo y que respire y que sea creo que son 6 minutos. ¿Cuánto es? 8 días, 10. 10 minutos. En 10 minutos tiene que haber un mundo del que entras y sales y que en todo momento te sientas totalmente inmerso en él. ¿Cómo es veíamos también los dibujos iniciales, generar estas texturas, cómo lo trabajáis? Bueno, pues a mí personalmente me gustan mucho las texturas, quiero decir las lanas, estos personajes son así, las lanas, las telas, eso me gusta mucho porque también le da mucha realidad a- a lo que son, al stop motion en este caso, ¿no? Yo, por ejemplo, perdón, que corresponde a la marioneta jamás había tallado madera. Nunca la había hecho. Es una madera además que se llama madera balsa, que la puedes tallar a cúter, pero claro, es también muy blanda y se rompe enseguida. Y luego de esqueletos usamos esqueletos profesionales y en este caso pues buscábamos una habitación oscura sin paredes que, que bueno, en realidad son de mini ladrillos, como habéis podido ver. Y luego lo texturizamos, le damos polvo de verdad, o sea, con polvo de efectos visuales de maqueta. Y bueno, en este caso, por ejemplo, la foto que estaba puesta antes costó mucho porque previo a que se rompa la pared, esa pared está construida de manera que ya está el roto antes de que se rompa. Entonces tuvimos que hacer primero el agujero, luego ir poniendo todos los ladrillos para que luego yo los tirara animando, ¿no? Y por detrás de la pared tenía una superestructura, igual tenía que hacer una foto, una superestructura con un montón de rigs para sujetar esos ladrillos, para que se fueran cayendo. O sea que esto ha sido Chonchoquillo fue de decorado, es un trabajo titánico, sí. Porque ya solo envejecer también ese espejo. Y luego queríamos que a la contra las otras escenas tuvieran muchísima luz. Hay dos ambientes Sí. fundamentales. Uno es futurista, es una cadena de producción en el que van pasando personajes. Y hay uno que se sale del tiesto y busca su propio mundo. Y hasta que se convierte en este otro universo. Sí, en realidad es la misma persona, la marioneta y los dos personajes son lo mismo. Y es un bebé que se escapa, pero que luego va evolucionando, va creciendo, es lo que le va pasando a lo largo de su vida. Ya, no sé qué pasa con el making, le encanta estar. ¿Sí? Lo he puesto de fondo, vale. lo pongo de fondo sin sonido porque Sí. antes lo habéis visto, igual tenía menos sentido para vosotros que ahora que lo va explicando, ¿vale?
Pero aquí vais viendo cómo se va formando y la verdad que es un trabajo vamos. En Chonchonguillo rompes un poco, claro, de repente te lanzas a la piscina con todas las consecuencias y además lo haces en un mundo, hemos visto antes, comentábamos, con mascarillas. Sí, sí, En 2020, en medio de una pandemia mundial, sí. medio de una pandemia mundial, decides que es tu momento Para para, recogerme a hacer esto, eso sí. para empezar a Sí. desarrollar tu proyecto más personal. ¿Cómo fue la experiencia en un mundo que se iba cayendo e intentar construir algo así? Bueno, tengo que decir también que Chonchonguillo, antes de ponerme a producirlo, ya había sido testado en varios festivales a través de pitch, ¿no? De presentaciones y bueno, había tenido un feedback muy bueno de cara a- al guión y a cómo lo iba a tratar. Entonces también es verdad que vas un poquito para producir, pues con los avales, ¿no? De que has estado en festivales de animación, porque también es complicado que te seleccionen el proyecto para presentarlo porque se presentan muchos proyectos. Entonces, bueno, pues llamó la atención y también es verdad que era una temporada en la que eh, todavía no se veía mucho producciones, un poquito más que hablaran de la mujer. Y la siguiente pregunta que se me ha ido es, Un mundo que se va cayendo y sí, mientras tú sí, bueno, intentas construir algo. en la época del COVID en el cine, se pararon todas las producciones menos la de animación. Primero porque la de animación ya se estaba teletrabajando mucho antes de que me refiero a la animación en general, ¿eh? Y en stop motion, pues bueno, en los estudios, como son estudios pequeñitos siempre, pues se podía estar también. Como somos autónomos, en los autónomos no podíamos trabajar, sí. Entonces la animación sí se mantuvo, que yo creo que también que esta temporada es este crecimiento también que ha tenido la animación porque se siguió trabajando y se ha podido ver un poquito más, ¿no? Han sido producciones que sí que han salido. Bueno, de hecho, durante la pandemia es el momento de auge de las plataformas. De Vale. repente las plataformas encuentran un público cautivo, o sea, todo el mundo tiene o la nevera o la televisión, básicamente, o el Eso es. ordenador, vamos, Sí, para... Y los festivales empiezan a hacer online sí, sí. y Y ahora muchas... son híbridos la mayoría. Ujú. Sí. Y se llega a sitios en los que habitualmente, pues igual no se podía llegar a través de cada uno con sus pies. Eso es además que tú cuando es una producción que te ha costado tanto, ¿no? Porque las producciones de animación son muy costosas en el tiempo, lo que sí que quieres es que se vea y las plataformas sí que ayudan a esto mucho, sobre todo a que se vea y que no sé qué, es una producción audiovisual y además tiendo a hacer sin diálogos. Eh, lo que quieres es que a mí me parece una plataforma para que se vea universalmente. Y digo universalmente porque existen también los aviones. Que hay que tenerlos muy en cuenta y hay que hablar de universo, no de mundo. Entonces, eso, a mí me parece que para ciertas cosas, pero por ejemplo, bueno, las plataformas, hay todavía muy pocas plataformas que cojan cortos, ¿no? Netflix, por ejemplo, está empezando a hacerlo ahora, Filmin sí tiene, pero bueno, también lo diré, lo que es la paleta de cortos que hay no es lo mismo en cantidad que lo que puedes tener de largos o series, ¿no? Pero sí, está empezando a funcionar por ahí también. Sí. Antes comentabas un poquito cómo es un poco el trabajo de producción, cómo presentas para ayudar para conseguir las ayudas. No sé hasta qué punto son importantes las ayudas para poder desarrollar este tipo de proyectos. Pues si no tienes ayudas, no produces. Económicamente hablando, ¿eh? Puedes producir tu corto si quieres, pero bueno, eso suele ser el primero. Luego, si quieres vivir de ello, necesitas trabajar. Sí, entonces, bueno, lo que sí que tenemos en Álava es ayudas locales, ayuda provincial y luego está Euskadi y luego puedes ir a la estatal. Pero lo bueno que tienes es que ya levantas algo de financiación con la local, que eso no pasa en casi ningún sitio. Festivales. Los festivales empiezas, claro, comentabas antes, tú estás encerrada, haces tu trabajo y luego quieres que se visibilice por el mundo.
¿Cómo funcionan los festivales? ¿Ha tenido Chonchonguillo 90 nominaciones, Sí, creo que han sí, sido? eso es. Y ¿Cómo se mueve en este circuito? Es el modo natural dar vida a estas producciones? sí, cuando haces un corto es así. Porque, bueno, es el circuito que hay, básicamente. Y lo que sí que es complicado también, porque hay a veces festivales pues, que reciben 4.000 cortos y seleccionan 100, ¿no? En el mundo de la animación, por ejemplo, bueno, en el mundo del corto en general, que tu corto haya sido seleccionado ya es una garantía, ¿no? Sobre todo también porque, bueno, pues porque te pueden no tocar que funcione y tampoco pasaría nada, pero porque eso no deja de ser un concurso, pero bueno, que es a mí lo que sí que me ha dado mucha satisfacción es que se esté bien y que funcione. Sí, ha estado pues más internacional que nacional, ha funcionado Chonchonguillo y mucho en festivales de y para mujeres. Hablábamos antes, ¿le ayuda el hecho de ser mudo? Hombre, Entiendo que la forma de contar, luego es la veremos un forma de poquito contar, ¿no? Malcoac, sí que tiene Sí. diálogos. Es muy diferente trabajar con mudo como cuando es con diálogos, el trabajo con los personajes y también con la narración. Sí, es muy diferente. A mí me parece mucho más complicado hacer una historia sin diálogos y que funcione. Y el diálogo ayuda mucho, pero luego también costes de producción aumentan, claro. Tienes que hacer hablar esos personajes y tienes que, en este caso, Malcoa que está doblado por si acaso. Con por si acaso quiere decir que las producciones normalmente se ponen en el idioma original y luego se subtitulan. Pero como el público objetivo era infantil, en realidad, bueno, Malcoa, que son todos los públicos, pues por si caía mundialmente hablando alguna producción o categoría en la que lo seleccionaran y sea para el público infantil que todavía no sabe leer, pues hicimos un doblaje a inglés es en euskera, a inglés y a castellano. Y también tiene sus subtítulos, claro, pero el idioma es el euskera. Y estamos viendo, perdón, un poquito el proceso de Malcoac. Ujú. En este caso, Malcoac, lágrimas, como su propio nombre indica, habla de las formas que van cogiendo las lágrimas y lo que quieren expresar. La importancia también de llorar, ¿no? Eso es una reivindicación al llorar. Eh, Malcoa, que es una lágrima, es la representación de una lágrima. Entonces, por ejemplo, para este personaje lo que hice es mirar cómo está compuesta una lágrima. Está compuesta de aceite, sal y agua. Y vi un estudio que al microscopio también, según por lo que llores o por lo que estés generando lágrimas, la composición cambia. Esto es muy, muy sencillo de entender, no es nada místico, ¿eh? Imaginaos que se nos mete algo en un ojo, una pelusa. Para ayudarnos a quitarla, nuestro cuerpo genera un poquito más de aceite en esa lágrima para que podamos arrastrarla muchísimo mejor. Es como que lo lubrica de otra manera que si lo lubricáramos por cualquier otra cuestión, ¿no? Y bueno, también es una historia de cuando yo era pequeña, que yo siempre le decía a mi madre que mi piel se me quedaba como diferente cuando lloraba de una manera o de otra, ¿no? Si estaba muy triste, me quedaba luego yo le decía que me quedaba muy suave. Y si lloraba por rabia, pues que tenía como rojeces y que me escocía un poco la piel. Pues bueno, estas cosas que te recuerdan y después de ver lo del microscopio y cosas así, yo tengo que hablar del llorar. Es un trabajo que he hecho también con una pedagoga que me ayuda mucho en el guión porque me estaba dedicando a un público que yo me dedico más al adulto y no conocía bien y que le tengo mucho respeto. Entonces, eh, lo que habla es de las diferentes maneras de llorar Bueno, aquí y vemos cómo habla, ¿no? sí, eso es. En este caso el muñeco tiene una boca articulada que se la voy moviendo según... Tengo un laugh también que es la persona que me lo suele hacer, que es una actriz, de cómo se gesticula y va moviendo los labios según habla.
Porque Bueno, claro, eso también... siempre me ha llamado la atención porque, claro, en los idiomas Sí, cambia. Y sin embargo, en la muchísimo. animación tiene que ser neutra, ¿no? Tiene que valer para cualquier idioma, en realidad. No, tampoco. O sea, yo sí que lo animé diciendo, hablando en euskera, que luego en inglés nos costó mucho cuadrarlo, porque el inglés, si en el guión en inglés, por ejemplo, tiene una página menos. El inglés es más corto. Y aquí lo mismo, si lo veis en inglés, tiene muchos, pues todos mis vestidos me sientan bien. Pues dijimos, mis vestidos me sientan muy, muy, muy bien. O sea, que tenías que meter ahí palabras como muchísimas más. El castellano también es más corto que el euskera a la hora de hablar. Estoy hablando de fonética, pura y dura, ¿eh? De dónde va la A. Y bueno, el doblaje en castellano se nota un poquito más y en inglés no tanto. Pero, por ejemplo, también nos grabamos las voces y esto, porque en Malcoac habla un poquito más tranquila. O sea, no es lo mismo, y eso lo tenéis que tener mucho, muy presente cuando animéis. No es lo mismo que yo esté hablando ahí como muy, 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 muy rápido, porque tengo mucha, mucha, mucha energía, que estar aquí diciendo, hola, soy una anciana. O sea, el timing de la boca cambia muchísimo, el tiempo. Entonces está guay que tengamos unas referencias, sobre todo porque hay ahí también un trabajo de diálogo, o sea, que grabamos primero, porque yo tengo que tener ese sonido de base, y yo, por ejemplo, en Malcoac me lo grabé mucho, mucho, o sea, un sonido como muy referencial para animar, sobre todo de tiempos, y después tuve que hacer el doblaje ya bien, con su timing bien hecho. Lo mejor es hacer el timing bien hecho desde el principio. Mm. Y el diálogo igual ya bien grabado, si va a ser ese diálogo el que va a estar. Sí, hace poquito le hacía entrevista a Raúl García, es un Ah, animador que sí, trabajó en Disney y comentaba, Storyboard, eso es, ha hace sacado un el libro de libro. storyboard el año pasado, que está muy bien, lo recomiendo, no, no me llevo comisión. Se ha venido a Vitoria también a dar un par de cursos, ¿no? Habéis estado aquí, sí, eso es, con una Sí, pica. el caso es que comentaba cómo bueno, él estuvo animando al genio de Aladino. Sí, Entonces, en esas producciones, Disney lo que hacía que es como cuando vemos los nombres de los actores al principio, en realidad sí que en las producciones sí, es así. americanas primero ruedan los actores todos los diálogos para que sirva para los animadores, los que hacen el storyboard, para calcular los tiempos y las animáticas. Algo así hacíais vosotros. Eso es, eso es. Lo mismo que a veces los sonidos. Casi todos los sonidos en música se hacen después, pero por ejemplo, Chon Chon Iba, como habéis visto, tiene un baile y ahí es un vals. Entonces yo tenía que moverla a ese ritmo. No puedo moverme como me da la gana y luego pasarle a un compositor que le ponga una música después, ¿no? Igual que hablas de Disney, esos bailes de Disney, ahí hay una música previa. Pero, por ejemplo, esa música previa es muy base. O sea, yo el vals tenía la base, luego ya más adelante el compositor le daba todos esos colores a la música, pero yo sabía dónde tenía ese tiempo. Y con los diálogos es lo mismo. Simplemente por no doblar dos veces, los grabas bien al principio, eh, a no ser que luego de guión cambie alguno o alguno no haya quedado exactamente bien, siempre tienes que hacer muy poco doblaje después, pero es mejor, es tu base para trabajar. Si no, no puedes. Claro, sobre Por- todo en Chonchoguío la música es muy protagonista. sí, Entiendo que tiene que ir en paralelo el trabajo vuestro. Comentabas antes que hay una base, cómo la trabajáis, porque no es que tú algo ya un poco realizado y te adecues a ello, sino cómo es el equipo que conformas con el compositor. bueno, pues esto sí que, mira, es una cosa que estaba hablando mucho con gente de ficción, que por ejemplo los que hacen ficción muchas veces no hablan con el compositor hasta que acaba el rodaje. Entonces, bueno, es una cosa en la que ya casi no puedes aportar nada. En animación sí, todo el equipo es como muy necesario, porque hay procesos que se pueden ahorrar en tiempo.
y porque también tú necesitas saber, el compositor necesita saber el tono, tú necesitas saber en esos planos si vas a necesitar el sonido antes o después, o cómo te puede ayudar un compositor a ti en ciertos momentos de tu historia, sobre todo si lo haces sin diálogos. Si haces algo sin diálogos, la música es, tiene una narrativa muy potente. Entonces sí que hay que saber hay que tener muy claro qué estilo, qué tono quieres saber de inicio y hablar con el compositor de esto. O el que te va a hacer el foley. A mí, por ejemplo, sí me ha pasado varias veces que, por ejemplo, cuando me encontré con el foley de Malcoa, que está en una cueva, me habían puesto como un sonido como espacial. Y claro, estábamos hablando de que Malcoa, que es de tela, todo ese corto está hecho con telas y texturas y lanas. Entonces, un sonido del espacio es como que no le encajaba, o que, bueno, le puede encajar, pero me pone a Malcoac en otro sitio. Me pone a Malcoac en algo extraterrestre, algo ajeno. Y yo quería que Malcoac viviera aquí. O sea, que fuera como más suavita y encima le estoy metiendo texturas. También cuando entró la madre, entra en la habitación y llevan calcetines y el suelo es de tela. Sonaba a zapato el foley que me pusieron. Esto, por ejemplo, es que cambias mucho la historia. También es verdad que aquí había un problema de comunicación, pues que no nos comunicamos bien, ya está. Pero lo demás estas cosas sí que lo tenéis que saber un poquito antes lo que queréis, lo que vais a querer hacer. No, a ver, el trabajo de compositor se lo dejamos a un compositor. Pero sí un poco, sí que necesitan unas nociones, ¿no? Quiero un tono alegre, melancólico, o decirles simplemente lo que estamos contando en esa escena para que pueda encontrar ese tono musical también. Porque es que nosotros trabajamos en silencio. Vosotros que hacéis animación es un silencio. Yo me emociono muchísimo cuando luego veo que tiene sonido. Y aunque el trabajo de animación sea muy potente, en el tiempo, y el compositor igual en un corto, si esté solo una semana y media, frente a tus 10 meses, por ejemplo, le da una vida terrible. O sea, es increíble, le da un color, una vida que antes no tenía. Y en animación es muy, muy importante el sonido. También una cosa curiosa que yo aprendí haciendo chonchonguillo que no sabía, era que, por ejemplo, el silencio en animación hay que crearlo, porque si no es un silencio de vídeo absoluto y no lo soportamos, no lo entendemos bien. Entonces, Chonchonguillo cuando está en la habitación tiene un sonido grabado en una habitación cerrada, pero hay un sonido que si no es el silencio absoluto y no, en una producción es como que rompe. A no ser que quieras buscar ese silencio absoluto, pero rompe. Entonces, cuando en los momentos de la habitación le pusieron un sonido porque quedaba como no sé, como muy vacío, Desnudo. muy desnudo, sí. Sí, claro, estamos viendo, hay una producción amplia, o sea, claro, al ser un equipo pequeño, te Sí. hemos visto sacando fotos, diseñando, dibujando, haciendo de todo. ¿Eso es bueno o es malo? Que tengas que aprender a hacer de todo. Bueno, ¿Beneficia o perjudica el resultado final? yo creo que no tienes que aprender a hacer de todo, ¿eh? Y que si hay algo que te gusta, se te da bien, pues es lo que... O sea, que hay trabajo para todos. En mi caso es que era la primera producción y es una productora pequeñita, pero lo suyo es que cada uno tenga su perfil y donde en ese perfil sepa defender profesionalmente ese trabajo en equipo, ¿no? Esa parte del proceso que te toca, porque es un trabajo en equipo, es un suma y suma y suma constante, sí. ¿Nos toca hacer de todo? Sí. No toca hacer de todo Excel, que no creativamente, me gustan, eso es, sí. o sea, Pero bueno, pues hay que... Igual claro. ya el próximo proyecto ya no toca. Claro, pero hay una parte, tú eres directora, ¿no? Sí, Eres guionista. sí. Bueno, eso decía mi padre, ¿no? O yo Que tengo un eran guionista, pero autónomos. las ideas sí son mías. Yo Mm. no escribo así en ese formato de pasarlo como a guión, pero sí, y trabajo mucho con el guionista también. Sí.
Bueno, mi padre comentaba cómo es autónomo y dice que se levanta siendo director comercial, luego sale y es repartidor, luego Sí, sigue sí. y se acuesta con el comité ejecutivo, que era mi madre, para ver cómo trabajaba al día siguiente. ¿Qué es lo más complicado de una pequeña empresa, de intentar hacer un proyecto propio y en un mundo que hay muchas posibilidades, pero también muchas dificultades? Para mí lo más difícil, lógicamente, es la parte papel, pero porque eh, no es mi campo. Lo he hecho, lo estoy haciendo y no se me da mal, pero no es mi campo. O sea, no es mi campo, quiere decir que voy más por la parte creativa yo. Pero también eso me toca. Mi profesor de producción ejecutiva decía, o eres de lápiz o de Excel, pero de las dos es muy complicado. Sí, pero sí, hay que hacerlo y bueno, pues eso. En este quiero producir un próximo corto y aquí ya pues busco la figura de un productor. Ujú. Bueno, En Placer TikTok. Rat, Placer Rat, lo acabo de terminar. está Sí, terminado. sí, lo terminé el sábado. Ah, Termina el rodaje, termina de animar, ahora queda sonido, pero bueno, ya está todo como encauzado y en este mes terminamos. y empieza otra nueva aventura, otra de los festivales. Históricamente la animación ha sido muy trashumante, los animadores han sido, bueno, de hecho, cuando hay ayudas, ahora mismo en Bilbao se están formando equipos para las producciones y se han ido moviendo los animadores donde había trabajo a lo largo del tiempo. Que Sí, eso porque siempre es hablábamos así. antes del teletrabajo y demás, pero cuando hay una producción grande, todo el mundo se mueve. Bueno, normalmente se teletrabaja, en Estomo no puedes, ¿Mm? pero normalmente sí por ejemplo, ahora están haciendo dos largos de Estomo en Barcelona y han cogido una nave gigante porque es muy presencial, sobre todo a la hora de animar. El rodaje es muy presencial, toda la pospo y todo lo demás no hace falta que sea presencial. Pero en el 2D o en el 3D, el que suele hacerme a mí la postproducción se dedica a la animación 3D, está en rodajes muy importantes, ahora está haciendo Tadeo. Teletrabajan y no van a o sea, no van a estar trabajando los 3 años que va a durar esta producción, en su caso, para Tadeo. Luego son equipos que se mueven a otra empresa, a otro proyecto, porque son empresas que funcionan por proyectos. Entonces, tú cuando estás en la fase de rodaje de un largo de animación, y trabajas en eso, haciendo clean up o animando lo que sea, pues en esa fase vas a trabajar. Cuando está la fase de postproducción, evidentemente no, te irás a otro proyecto que está donde tiene que estar, no sé. Es una cosa que ya es muy internacional, por ejemplo. Entonces sí que se trabaja, sí. Pero porque trabajamos por proyectos, no se puede mantener un equipo de animadores, de 200 animadores sin tener nada que animar, ¿no? Entonces se funciona así. Pero una vez que entras en una rueda, los equipos van rotando. O sea, van funcionando. Iker no ha parado de trabajar. ¿Mm? Bueno, de hecho, como comentabas antes, como estamos en un buen momento, Mm. hay cada vez más ayudas aquí para que se pueda desarrollar una animación propia y además, frente a una animación antes más localista, más de trabajar para producción interna, está dirigida más a hablabas antes, un mercado más universal. Quizá partiendo de contar lo propio, pero para llegar a un mundo mucho más amplio. Eso es, tu historia no puede, o sea, puede ser súper local. Incluso mitología vasca, porque pues esto se ha hecho mucho, historias de Olenchero, pero hay que tener como la cabeza puesta en que se vea, ¿no? En que el mundo es muy grande y si haces una producción audiovisual con lo que cuesta, pues que salga. Es lo interesante, sí, que sea universal. Todas las historias son universales. Mm. Festivales. En tu caso estás asentada en Gasteiz, pero si te toca moverte no, en la parte de festivales. ¿Cómo llevas esa parte? Entiendo que será bonito, pero también será complicado. Los festivales además están por todo el mundo y acompañar a tu criatura entiendo que te llevará también mucho tiempo.
Sí, la verdad es que es bueno, en mi caso, porque si, en mi caso que hago tantas figuras y que tengo un estudio pequeño, siempre que salgo en un festival, pues se me acumula el trabajo aquí. No es que haya, esté gente trabajando mientras yo estoy fuera. Entonces, sí es verdad que es una cosa que si no tienes otro trabajo que hacer, es una cosa maravillosa porque además aprendes mucho, ves el trabajo de otras personas, que es la manera también de verlo, porque normalmente los cortos si están en circuito de festivales no pueden estar públicos. Entonces también aprendes mucho, conoces a otra gente, conoces a gente que puede luego colaborar contigo o que puede incluso producirte si vuelves a sacar otra idea, otro corto. O sea, es muy, muy interesante ir a estos festivales, sobre todo los que tienen pitch, reclutamiento, porque ahí es donde van las empresas de animación a buscar personas y a ver currículums. Es más directo que no que le mandemos a una empresa el currículum, porque de entrada te concertan, o sea, tienes una reunión con y le puedes enseñar tu portfolio. Muy poquito tiempo, pero él se lo puedes enseñar. De la otra manera es más complicado, ¿no? Porque caen muchos, 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 muchos currículums y portfolios. Entonces, esto es muy importante, me he vuelto a ir por las ramas. No, Y yo sí que sé. es verdad bueno, que para mí ha sido una temporada desde, bueno, con Chonchoguillo desde septiembre, que no he pisado Vitoria ni un fin de semana. Sí, y bueno, y con la nominación a Goya, pues ya ha sido más también entre semana, pues porque tienes que estar en muchos eventos al final. Y es una cosa bonita, pero que también, imaginas que tienes que salir de miércoles a viernes, pues son 3 días de trabajo que no lo recuperas, no sé. Entonces, en mi caso se acumula todo mucho. Mm. Claro, ¿cómo ha sido la experiencia de estar en los Goya? Entiendo que este año estaba Único, ¿no? Sí, Y otras dos producciones. Saltarinas, Mansalva y Diana, cosas así. Sí, claro, entiendo que tú veías en la pantalla y ahí de repente estás al otro lado Eso es. al otro lado del espejo. ¿Cómo es? Pues bueno, yo en mi vida me había planteado estar en los Goya. ¿Qué es esto que ves de pequeño en la tele? Y yo, claro, también es verdad que yo eh, no he dicho desde joven yo quiero hacer animación, yo quiero hacer cine, sino que es una cosa que me ha ido viniendo, pues ya os he dicho antes, de más mayor. Y sí que ha sido una cosa de que estaba los 2 días anteriores con la directora de foto diciéndole, mandándole audios de en 2 días nos vamos a los Goya. O sea, como algo todavía como un poco irreal, ¿no? Y luego, bueno, pues es una experiencia bonita, sí. Muchas horas. Claro, entiendo que hay producciones como Chonchonguillo, como Marcoac, que son complicadas de producir, que igual no tienen tanto rédito económico, pero que sirvan de escaparate para que luego podáis hacer cosas que, que sí que hagan que se mueva toda la producción, un poco como la pasarela Cibeles, que nadie se viste con la ropa que sale ahí, pero luego todo el mundo la compra en la tienda. Sí, eso es. Bueno, a mí lo que me ha hecho, a ver, ponerte a hacer un largo, por ejemplo, que es lo suyo comercialmente hablando, y si hablamos de repercusión luego económica, largo o serie, ¿no? Y yo todavía largo, pues bueno, igual ahora al haber terminado el tercer corto, sí que me animaría a hacer un largo, pero tienes que tener una historia que quieras defender, porque estamos hablando de que esa defensa te va a llevar igual 6 años, que serían los 3 de búsqueda de financiación, aunque te la busque un productor, tú tienes que estar ahí también defendiéndolo. Y los 3 que pueden llegar a ser 3 2 de producción. Lo que es, y yo sinceramente no me atrevería a dirigir un largo de animación sin haber pasado por todo lo que te pasa en un rodaje, que son muchas cosas a resolver, sin haber pasado por estos 3 cortos, ¿no? Y bueno, sí que en ese sentido, pues sí que generas una confianza en el sector de que si yo ahora mismo
voy donde un productor a decirle, quiero que me produzcas esta historia, pues sí que pues hay una confianza, porque llevar a buen fin una producción de animación es muy costoso. Entonces sí que por ese lado, bueno, y encima, bueno, Chonchonguí ha terminado nominado a Goya, entonces que ha tenido también ha estado en festivales que para mí, haciendo animación, pues son muchísimo más importantes, ¿no? Porque sabes que es repercusión mundial ya, y en el mundo de la animación. ¿Mm? Bueno, también estamos viviendo históricamente, la animación ha estado muy asociada al público infantil. Sí, Con Chonchonguillo la animación se dirige a un público mucho más amplio. Películas como Unicorn Wars, como Robot Dreams incluso, o como Arrugas, Persepolis, indican, o El sueño de la sultana, que también estuvo nominada, indican que hay un campo mucho más amplio y hay un potencial de público al que llegar que hasta la fecha no se ha considerado. de hecho los 5 cortos nominados eran para público adulto. Bueno, supongo que tendrían algunos alguna categoría de 16 en adelante. Chonchonguí en realidad es de 7, esto luego lo califica el Ministerio de Cultura, de 7 años en adelante. Pero sí, se está empezando a defender mucho la animación para adultos, y que no sea solo, que esto ya ha habido un respeto, hay un respeto, que no sea solo que venga del manga, ¿no? Que tenga otros estilos. Porque en el manga adulto sí que ha habido un respeto, eh, en la animación, quiero decir, que no es solo infantil. Pero bueno, por ejemplo, a mí sí me ha costado mucho en la publicidad internacional, no, pero en la local sí me ha costado mucho. Esto no solo es para niños, o sea, se pueden hacer muchas cosas con la animación. Sí, Claro, a veces tú vas a festivales y unas veces vas para que hablen de ti y otras veces tú ejerces de jurado. sí. Entiendo que también el público que hoy tenemos es el futuro, la animación del futuro y demás. Cuando veis cortos, que se tiene en cuenta, que se valora, que hace que tengas el palpito de que puede ser premiable. Pues se valora, a mí no me gusta nada, ¿eh? No, porque me da todo como Los mucha cortos. empatía. Sí, no me gusta nada ser jurado. No suelo coger esto, pero sí me ha tocado alguna vez. Se valora, la historia es muy importante. eh, la calidad del corto, muchas veces incluso la calidad de animación, porque hay algunas piezas que están animadas muy básicas, pero bueno, si la historia, si funciona, es que como es un conjunto, es verdad que a veces, pero sobre todo es eso, que esté bien animado, que no, que cuando estás viendo una animación, que no te saque de estar metido en ella el que no se mueva bien, o el que, no sé, algo no hayamos logrado, ¿no? Pero sí, la historia es muy importante. Sí, esos personajes, de si nos evocan algo o no, pues esos universos, ¿no? Y el ver alguna cosita diferente también. Sí, Mm. ahora por ejemplo está muy en auge el 2D, pero porque ha habido mucho camino de 3D un poco básico. Pues si tú quieres hacer un 3D con muchas texturas, pues ya es una cosa muy cara. Pero sí que están, pero son modas del sector también, ¿eh? Se está volviendo un poco a las texturas del 2D, a las texturas igual pues igual más lápiz, si Mm. me apuras, acuarelas, a esa estética también, un poco Bueno, y más voces propias vistosa. igual también, ¿no? Eso es. Yo he visto hace poquito en Clan una serie, Samuel, creo que era, muy bonita, que era solo blanco y negro, y digo, uy, Ay, no sé. sí, Sí, o Matotiz, o lo de los osos sicilianos. sí. Es curioso porque en una producción en la que hay tanta gente, parece que sí, la voz de alguien, del director concretamente, sí se convierte cada vez más en protagonista. Hombre, además, esto que os he dicho de los festivales, los productores están como locos por buscar contenido. Contenido me refiero a historias, a ese desarrollo, pero como locos. Porque, claro, el productor no es un creativo. Y bueno, pues, y sobre todo de voces nuevas, eso también.
porque el mundo evoluciona mucho y igual hay cosas de las que hay que hablar que no hemos visto otros, ¿no? Y toca contarlas también. Sí. Sí, bueno, y sobre todo adecuado a los tiempos. Claro, yo vengo del cómic. Históricamente, cuando yo leía cómic, para los chavales era Mortadelo y Filemón, que está muy bien, pero los tebeos actuales utilizan estímulos que puedan la juventud reconocer como propia. No tebeos hechos hace 40 años. Da la sensación que en la animación también pasa un poco lo mismo, que de ver refritos de lo que crecieron tus padres, Eso puedas es. ver historias de hoy, ¿no? Historias que te interpelen cuando tienes la Play, tienes videojuegos, tienes un montón de estímulos que son muy potentes. Que conoces el lenguaje y que es tu lenguaje, porque ya hay cosas de las que ya no puedo hablar. Bueno, a no ser que me haga una investigación, por supuesto, pero quiere decir que es un lenguaje nuevo, sí. Y esto es un poco en lo de la animación para adultos. Yo creo que las plataformas, estas que hablábamos antes, han hecho un favor a que se vea un poco más. Porque si no era circuito de festivales y luego ¿dónde veías un corto? ¿Dónde ves una película de autor de animación? Bueno, no Muy sé largo. con quién lo hablaba hace poquito, que comentaba, ¿por qué no vuelven a poner cortos antes de las películas? Ya, ¿No? porque ahora hay 535.000 anuncios. Sí. Pero antes también, bueno, en la época del DVD, sí, cuando cogías una película venía un corto primero y encima lo bonito que era también es que si podían lo relacionaban. Bueno, Pixar de hecho era un Sí, poco el I más D, ¿no? O sea, eso hacía es. el cortometraje, que Sí, también es sí, lo que está haciendo Único. Hace un cortometraje como hizo con Sangre de Unicornio y si funciona es Unicorn Wars, hizo Decorado y ahora va a ser su próxima película. Y en Pixar crean personajes que si funcionan, universos, lo desarrollan más, ¿no? eso es. Y luego también, por ejemplo, Unico lo que también hace mucho es sacar del cómic o de la novela gráfica esas historias, como está haciendo ahora con... Sí, Decorado es de Alberto Vázquez, y el, no, la idea alemana, ¿no? esto es el de El Bordados, cuerpo de el Cristo. cuerpo de Cristo. Está hecho como con bordados. Está hecho con bordados la ilustración, pero bueno, les dieron una beca para I+D y han conseguido hacer en 2D, pero que tenga una estética que parezca bordada, muy fina. Viñet. Que no sé hasta qué punto hablábamos antes, esta vuelta al 2D, tu trabajo a las texturas es también una reacción de después de pasar tanto tiempo usando y abusando del 3D Sí, y lo digital, también las nuevas generaciones se acercan con optimismo a recuperar los procesos. eso es. Sobre todo en Sí. este mundo en el que estamos con la inteligencia artificial generativa, que parece que suple esta parte de los procesos, también igual es importante reivindicarlas. Bueno, sí, a mí lo que me parece que trae la IA es mucho ahorro en tiempo en algunas cosas, pero a la IA hay que preguntarle. ¿Quién tiene la pregunta? Somos nosotros, ¿no? O quién tiene esa estética, o quién tiene este universo en la cabeza. No lo tiene la IA, no lo va a tener jamás. Sí que te lo puede construir, porque le podemos decir cositas para que nos construya algo, pero la pregunta está en nuestra cabeza, eso sí. Y sí que, bueno, eso, toda esta temporada de 3D que ha habido, que a mí el 3D me encanta, pero cuando ya le metemos ciertas texturas, hay ahí un trabajo estético con un universo bonito, o que a mí me parece bonito. Pero sí, el 2D de autor se está recuperando y valorando mucho. Quiero decir, en los Goya no ha sido esto, pero en los Oscars sí. Ha habido mucho trabajo de autor con una mirada muy, muy, muy diferente, además. Una manera de hacer muy, muy diferente. Bueno, Robot Dreams en este caso es O también recuperar el 2D y una visión del cómic de los años 80, la línea clara. esos colores, Eso es. esas formas, sí, sí. Y es una película sin diálogos, maravillosa, es maravillosa. Con un Sí. gran protagonismo de la música. La música, claro, cuando no hay diálogos es el diálogo. Sí, sí, sí. Sí. Así que bueno, comentabas antes, largometrajes y series. Ay, ¿Eso pueden ser objetivos a medio o largo plazo o no? Para Tic Tac, para Sony esta vez. sí,
no te digo que no, pero lo que esto, yo encontrar una historia de Zender en largo no me ha pasado de momento. Pero lo que es la serie, igual porque estoy más acostumbrada a trabajar así en Pequeñas unidades. eh, de 10 minutos en 10 minutos, lo que es la serie sí bueno, ando trabajando en una, pero eso, ese desarrollo de personajes y del universo en el tiempo es un trabajo también muy importante, ¿eh? Que yo no sé si la sacaré, saldrá o no sé muy bien dónde me estoy metiendo, pero sí sea para más adelante. Sí. Pues ganas de verlo. De todas formas, el cortometraje en la animación está muy valorado, no es como en la ficción. En los festivales de animación les llaman películas, no hay una diferenciación hoy por hoy de largo o corto, son películas, Ujú. que también está muy bien, que es un respeto muy importante para esto. Sí, Sí. aquí tenemos el maravilloso público que lleva como, pero ¿cuándo? Puedo preguntar, ¿cuándo? Y ahora es vuestro momento. Alguna dudilla que dices, esto no me quiero ir de aquí. Ta, ta, tan. Sí. Vosotros estáis haciendo animación este año, primero, ¿vale? ¿Y estáis haciendo algún proyecto? Helicov. ¿Y qué tal? ¿Habéis llegado bien en tiempo? Vale, porque también están enfrentados a mi idea, ¿no? Y luego, ay madre, ¿cuánto cuesta esto de hacer frente a la idea que yo tenía? Pero bueno, supongo que habéis tenido mucha ayuda también para esto, ¿no? Pues ya lo veré en el ICOF, las cortinillas. Hay que verlo. En momento de publicidad también metemos desde la asociación, hacemos Irúdica, que es un encuentro que se hace en octubre. Y ahora mismo están haciendo las residencias, ahora están en Bolonia y luego van para México. Hay una residencia de ilustración y otra de animación. Así que animaros, luego os comentarán en el centro cuando se acerquen fechas. Con tiempo, Con con tiempo. tiempo. Es que si es con tiempo no funcionamos. No, pero bueno, sí que os avisaremos para que podáis, bueno, si queréis ir desarrollando proyecto para hacer una cortinilla, pues en las residencias se pasa empiezan en Gasteiz, luego siguen por Angoulême, luego van a México este año, el año pasado también, luego por Bilbao Arte y después se cierra con una exposición en Gasteiz. Se cierra la cuña y bueno. Y estas son las cosas que os digo, que si podéis y tenéis una idea, no hace falta que os volváis locos a desarrollar nada, de repente, que participéis, porque aprendes mucho y vas haciendo un caminito, ¿verdad? Que Sí, sí, sí. ¿cómo presentar un proyecto? Ujú. Bueno, pues lo que os he dicho, mirar, lo primero que tenéis que os seleccionen vuestro proyecto. Entonces, podéis mirar mismamente los nacionales, que son el Weir de Valencia ahora, antes hacía en Segovia, y el Animac. Os metéis en Animac, por ejemplo, su sección es Incubator, y mirar qué os piden. Normalmente os piden un dossier, que habléis de sinopsis, personajes o eso, pues lo tenéis que tener. Porque básicamente, antes de que podáis ir a hacer un pitch, os tienen que seleccionar. No es tan fácil tampoco, pero, por ejemplo, Animadeva sí tiene una sección local, que hay que empezar por esto. Y luego vais al Animac y les decís, he estado en el Animadeva.
O sea, quiere decir que va todo un poco conectado. Y a la hora de hacer un pitch, lo más importante es que defendáis vuestro proyecto, que se os note que lo queréis hacer, que yo quiero hacer esto, sin dudas. Yo, por ejemplo, Chanchonguillo en el Animac funcionó súper bien. Es verdad que ahí os digo, porque a mí me pusieron un tutor durante un mes, bueno, durante un mes, 4 sesiones eh, para hacer ese pitch y aprendes muchísimo. O sea, quiere decir que es un festival que tiene esta posibilidad también de ponerte un tutor de pitch. Y yo, por ejemplo, con Chanchonguillo no tenía más que el guión y la idea. No tenía ni imágenes. Entonces él me ayuda a meter un montón de imágenes de referencia que también valen. Las imágenes de referencia lo que nos ayudan es a comunicarnos con la persona que nos está viendo, ¿no? Y, por ejemplo, de qué tipo de iluminación o de estética, pues cojo imágenes de referencia más parecida. Y si lo tengo hecho, genial. Y si no lo tengo, o qué tipo eso, de iluminación, de luz, si va a ser de noche, si es en una casa, qué tipo de casa. Me busco muchas imágenes de referencia, porque se trata de comunicar mi proyecto, de que el otro lo entienda. No de este es mi proyecto y claro, en estos sitios lo que sí que os vais a encontrar de público es gente que os va a dar feedback y por otro lado gente que os puede producir. Gente que sí que busca estas cosas. Por eso recomiendo que sí que os atreváis. Yo me atreví con Chonchonguillo, ni siquiera sabía que me iban a coger en el incubator y ahí estuve. Y como no tenía imágenes de referencia, me llevé a un actor. Porque yo, por ejemplo, en Gasteiz sí me codeo mucho con actores que hizo de marioneta. Y bueno, funcionó. No sé, hay que ponerle un poco de ganas, sí. Y si tenéis un proyecto propio, pues bueno, y no tengáis tampoco dudas a preguntar, a tener muchos feedbacks por ahí Claro, y a presentar. decía Gorka Vázquez, que es un director Sí, que ha dime trabajado también. por... Gorka. Vale, no sé Gorka quién es. Vázquez ha trabajado también con Miriam Ballesteros, hecho. Claro, comentaba un día que cuando acabó una producción le decía a la gente del equipo, bueno, pues ahora lo tendrás fácil para encontrar otro trabajo. Y decía, vais a tener más facilidad vosotros porque en una película necesita un director, pero muchos animadores. Sí, sí. Entiendo que el trabajo del animador y esta pregunta es claro, en el cómic, en la ilustración, sobre todo, viví un momento en el que tú tenías que aprender a ilustrar en función de la necesidad del encargo. Que ahora ves como la voz propia y las ilustradoras con un universo concreto pues se valoran más que los mercenarios que sabíamos hacer un poco de todo. En el mundo de la animación, ¿es bueno tener un estilo propio definido o es mejor saber adaptarse a lo que te venga? En el mundo de la animación yo creo a ver, si tú quieres un proyecto propio, pues tu estilo va, o sea, tienes un proyecto propio y tu estilo va a funcionar con ese proyecto, porque por ejemplo yo no tengo un estilo propio. Yo en cada proyecto lo abarco de una manera diferente porque hay muchas técnicas de animación stop motion. Igual sin estilo de contar. Pero, por ejemplo, ahora la animación 2D y 3D, lo que sí que se necesitan son animadores, muchos animadores, porque animar no es fácil. O sea, es una cosa complicada y es el proceso como más gordo, ¿no? Que tenemos de trabajo. Entonces sí que se piden siempre muchos animadores porque no hay tantos. Hay mucha gente que hace clean up, hay mucha... Pero en cuanto conoces la animación es verdad que animar da mucho respeto. Y luego es verdad que sí que os va a tocar ser reproductores de otro estilo de... Pero pues es, contra mejor lo hagas, mejor porque es lo que te digo, sigues teniendo un trabajo en equipo. Y esta destreza al dibujar, pues igual si no la tienes a la hora de duplicar, no pasa nada. O sea, puedes irte a, lo diré, a proyectos propios. Es que hay muchos campos dentro de la animación en el que podáis funcionar, incluso el diseñar personajes, fondistas, no sé, hay mucho trabajo.
Hola. Sí, Bueno, pues cada uno que encuentre su propio camino exacto. y yo creo que todos son igualmente válidos. Sí. Pues muchas gracias a Sonia, fuerte aplauso para ella. Por su tiempo. Muchas gracias a Aidarte también por darnos la oportunidad de ocupar este precioso espacio y con este público tan selecto. Y bueno, seguimos adelante. Hasta la próxima. Y muchas gracias a Quique. Gracias. Bye. Bueno, está bien. Creo que toca. Pues que ricasco.